De lo único que hablamos todos es de nuestro propio síntoma. La verdad es el error que escapa del engaño y se alcanza a partir de un malentendido. No hay deseo realizable que no implique una pérdida. El deseo del otro hace la ley. Al exigir ser reconocido, allí donde soy reconocido, no soy reconocido sino como objeto. El deseo es el deseo del otro. Hola, buenas. Acá estamos en otro podcast de Rompiendo Esquemas y la idea de hoy es poder presentar un poco, como se dijo en la introducción, la estructura ficticia que vendría a tener nuestra verdad personal, individual y subjetiva según el psicoanálisis. Es decir, para el psicoanálisis, nuestra verdad como subjetividad y esa verdad que de algún modo nos atraviesa lo que viene a ser nuestra existencia y lo que de algún modo termina por definir nuestro malestar y nuestro bienestar, tiene que ver con una estructura de ficción, una estructura de verdad que para el psicoanálisis se presenta y se da en esos términos. Es decir, la verdad en tantos seres humanos que somos no se vendría a presentar en una forma de un saber totalizante que puede describir completamente nuestra realidad, sino que más bien nuestra verdad subjetiva tiene una estructura narrativa. Una estructura, si queremos pensarlo tal vez más en un ejemplo bajado a tierra, propia del teatro, propia de la representación. Es decir, nuestra verdad en tantos sujetos se define a través de la palabra, se define a través de la metáfora, se define a través de la poesía, se define a través del arte. Porque toda esta conjunción de elementos y de disciplinas y de prácticas de alguna manera representan más fielmente lo que para el psicoanálisis hay en el fondo de nuestra personalidad. Nuestra personalidad viene a estructurarse en términos ficcionales, así como ese mito conocido de Penélope, que su marido la abandona y se va a la guerra, y ella se queda con el corazón en la mano, esperándolo, y se queda tejiendo y esperando ese amor que se fue, y queda detenida en ese momento de su vida. Eso es una metáfora en el sentido de que ficcionalmente ese ejemplo y esa narración muestra el estado anímico y el estado, si se quiere, del alma de un sujeto. El alma que como objeto de estudio nunca pudo ser asido de esa manera por una disciplina científica o que se pretende ser científica, sino que es más bien un concepto devenido de la religión o del mundo de lo teológico, pero que termina recayendo en el concepto y el objeto de la mente o del psiquismo o del aparato psíquico del ser humano. Entonces, eso que viene a ser el alma viene a recaer en el objeto, viene a recaer en la disciplina de estudio que es la psicología. Me parece personalmente que es un tema difícil de abordar porque gira en torno a la cuestión de si la psicología es o no una disciplina científica. Y aún más allá de eso, es decir, gira en torno a la cuestión de si es la ciencia lo que en realidad puede ayudar a un sujeto a resolver un problema psicológico o a no pasarla tan mal cuando tiene algún padecimiento o un malestar que lo aqueja y no lo deja tener una vida más o menos con bienestar en la que pueda desarrollarse y en la que pueda realizar un proyecto propio. Entonces el planteo y la crítica van a la raíz de esa cuestión en la que el psicoanálisis toma una postura que es más bien la de la verdad del sujeto no se resuelve en términos científicos, por eso la ciencia y las neurociencias y todas las psicoterapias basadas en una mirada más bien médica y que heredan el legado teórico de la medicina fallan y fracasan en resolver problemas subjetivos, problemas como síntomas o padecimientos o trastornos mentales. Fallan porque la verdad del sujeto y de la subjetividad humana no se dice en términos científicos, se dice en otros términos.
¿Y cómo se caracterizan esos términos? Bueno, se caracterizan por ser términos ficcionales. Así como cuando uno lee un cuento y un personaje queda detenido o traumatizado por una determinada vivencia o una enseñanza que lo hace dar un paso en una determinada dirección del que ya no puede volver atrás, y eso le implica un giro subjetivo, un paso hacia adelante y un cambio personal. Bueno, para el psicoanálisis es en esos términos en que se estructura la verdad del sujeto y la verdad del ser humano. Se estructura bajo la forma del lenguaje y con una estructura de ficción. Entonces, primero me parece que está bueno hacer un paréntesis de lo revolucionario y a la vez de lo polémico de ese planteo, porque ese planteo de algún modo rompe con el paradigma de toda la verdad de nuestra época, que es el paradigma científico, que comprobado y bien ganado tiene su legitimidad para producir verdad, para poder arrogarse el derecho de decir los saberes que yo produzco son verdaderos, cuando nos demuestra día a día que mediante esa producción de saber puede manipular la realidad, puede anticipar resultados, puede lograr desarrollos tecnológicos que eran impensables y se sigue desarrollando. Y sin embargo el psicoanálisis viene a pelearse con eso y a decir, está todo bien con los desarrollos tecnológicos, con las locuras que hoy en día son posibles y dejaron de ser locuras, pero la verdad subjetiva y los malestares del alma, que ahora son los malestares psicológicos de un sujeto y de una persona, no se reducen a la causalidad científica y esa causalidad científica no sirve para poder resolverlos. Para el psicoanálisis, la verdad del sujeto habla en otro idioma. Se trata de otro lenguaje. El deseo y el aparato psíquico, la mente humana, habla otro lenguaje, un sujeto que está escindido entre la escena de lo inconsciente y la escena de la conciencia. Un yo que sufre y que vive efectos que le vienen de un otro lugar. Le vienen de un otro lugar en el sentido en que hay una otra escena, que es la escena de lo inconsciente, que tiene efectos y repercusiones para el yo. Y es una escena que de algún modo el psicoanálisis plantea que se puede aprender a leer, pero se puede aprender a leer en sus propios términos y en su propio lenguaje, que no es el lenguaje del paradigma científico tradicional, porque para el psicoanálisis la verdad del sujeto tiene estructura de lenguaje y de ficción y sobre todo de metáfora. Es decir, son leyes del lenguaje las que revisten la lógica en la que se escribe la verdad del sujeto. Y la metáfora como forma lingüística no es algo de lo que la ciencia tradicional se pueda servir. La ciencia tradicional busca decir todo el saber de la manera más acabada posible, sin recurrir a la metáfora, sino recurriendo a lo explícito, al poder explicar de la manera más terminante la realidad que se le presenta, intentando formalizarla y sistematizarla, intentando encontrar los nexos lógicos y causales. Pero ese lenguaje no es el lenguaje de la metáfora. La metáfora tiene un plus que no se puede reducir a esas otras categorías científicas. Entonces, no solo está en juego que la verdad del sujeto se escriba en otro idioma y en otros términos, sino que también está en juego todo lo que es el paradigma científico. Porque si para la subjetividad humana el paradigma tradicional de la ciencia no sirve o no es el camino más acertado para poder abordar su sufrimiento, tenemos que pensar en la ciencia como el paradigma que por excelencia reviste la mejor de las posibilidades en cuanto a poder tratar el padecimiento humano. ¿O tenemos que dejar a un lado cierto orgullo narcisista y reconocer que ese paradigma científico que en otros campos y en relación a otras cuestiones es tan efectivo para la subjetividad humana no es el más apropiado? Tenemos que salir de esa zona de confort y aceptar que ese paradigma falla cuando quiere aprender al sujeto humano en su totalidad. Entonces, el psicoanálisis trabaja con ese sujeto de la ciencia, trabaja con el sujeto de la ciencia, en tanto el sujeto de la ciencia es ese sujeto que la ciencia no termina por poder aprender totalmente, porque siempre le aparece el efecto y la consecuencia de una otra escena, que es la escena del inconsciente, de la cual ese sujeto que se presenta como unificado termina padeciendo sus efectos y lo lleva en realidad a tener que vérselas con su división subjetiva, con el estar atravesado por esa división, que es lo que para el psicoanálisis hace a lo fundamental de la experiencia humana
y de la existencia del inconsciente. Existencia del inconsciente que solamente se va a poder plantear en el contexto de un psicoanálisis, en el sentido en que es una construcción teórica que va a servir para poder leer los actos del yo de un sujeto en relación a un otro sentido, a una segunda interpretación que tiene sentido en relación a otras coordenadas que no son las que el yo se encuentra cuando va por la vida, sino que remiten a otra interpretación que vendría a sobredeterminar, que vendría a incidir y a estar manejando y guiando esas acciones que el yo toma y que cree que son absolutamente libres y voluntarias. En ese punto es que el psicoanálisis se parece más bien a un arte o a una artesanía aplicada a cada caso particular e individual, que termina, es verdad, siendo muy criticado por las terapias, por ejemplo, cognitivo-conductuales, que sí someten a grupos de estudio sus tratamientos y sí hacen colectiva la verificación empírica de si sus tratamientos logran o no resultados a partir de la prueba en diferentes grupos de estudio que se crean para poder verificar esos tratamientos, que son tratamientos diferenciales para diferentes tipos de padecimientos. Ese tratamiento es específico y particular. Hay un tratamiento para depresión, un tratamiento para ataque de pánico, un tratamiento para fobia. Para el psicoanálisis, en cambio, no hay un tratamiento diferencial para cada tipo de padecimiento o trastorno mental, si bien sí hay especificidades y diferentes particularidades y características que pueden adquirir determinados síntomas o estructuras psíquicas. Pero en el tratamiento psicoanalítico se trata más bien de la averiguación y de dejarle lugar al despliegue de lo inconsciente de cada sujeto para ver cómo se estructuró esa verdad subjetiva a partir del lugar que le fue dado por un otro o que no le fue dado. La idea es poder desarrollar un poco por qué para el psicoanálisis la verdad subjetiva es ficcional y por qué se estructura en otros términos que no son susceptibles, si se quiere, de formalizarse y de ser relacionados y vinculados y montados en categorías absolutamente causales donde todo cierra. Y eso es porque el psicoanálisis parte de la estructura metafórica para poder desarrollar la verdad del sujeto. Para el psicoanálisis, desde el primer momento, los seres humanos nos encontramos en un mundo simbólico y de lenguaje. Poco queda en nosotros como seres humanos, aún desde el momento anterior a que nacemos, algo de natural. Lo natural está perdido en el ser humano de entrada y habitamos desde el momento cero un universo simbólico y de palabras, de lenguaje, de significantes que van constituyendo de algún modo nuestro mapa y nuestra red para poder relacionarnos tanto con el mundo exterior como con el propio cuerpo. Es tanto hasta ese punto que a partir de la instalación y la instauración de determinadas representaciones y categorías psicológicas como son los límites, la presencia de la madre pero también su ausencia, el corte en un llanto, la posibilidad de que en el niño se vayan estableciendo determinados juegos y ritmos de satisfacción de necesidades y de corte, para el psicoanálisis terminan estructurando no solo la personalidad, sino hasta la percepción, tanto del propio cuerpo como de la posibilidad de filtrar los estímulos del mundo exterior. Cuando uno presta atención a algo o a alguien, se puede concentrar. ¿Por qué? Porque de algún modo puede filtrar otros estímulos que son irrelevantes y que provienen del ambiente. Bueno, para el psicoanálisis, incluso hasta esa función es dada de a poco por la instalación de determinadas representaciones y significantes que se van montando encima de determinados ritmos y pausas en la crianza del niño y determinadas pérdidas narcisistas que el niño tiene que ir haciendo porque la cultura le impone determinados límites que le son enseñados por sus padres, en el mejor de los casos, para poder vivir en sociedad. Es decir, el sujeto humano para el psicoanálisis no solo no tiene acceso al instinto y ya queda su cuerpo recortado en pulsiones por esa operación de atravesamiento por el lenguaje desde el momento cero, sino que tiene que perder cada vez más determinadas gratificaciones en orden de poder instalarse y vivir en un mundo cultural, es decir, con otros seres humanos.
El niño, para poner un ejemplo, tiene que aprender a hacer pis y caca donde hay que hacerlo. No lo puede hacer en cualquier lado. Y entonces todo el traspaso de sacarle el pañal, el niño tiene que asimilarlo y tiene que ir aprendiéndolo de a poco y le cuesta poder retener sus necesidades y hacerlas donde tiene que hacerlas. Y todo eso de algún modo es un forzamiento de la cultura que se le viene a imponer al cuerpo de ese sujeto. Lo mismo pasa con la pérdida del chupete. Son todas pérdidas narcisistas y en gratificaciones que los sujetos tenemos que lograr perder para poder hacer otra cosa que gozar, diría el psicoanálisis. Gozar en el sentido de quedarnos como objetos del otro y de poder devenir seres un tanto, aunque sea un poco independientes. Porque para poder hacer algo hay que frenar y hay que lograr una pérdida narcisista, tanto a nivel del desarrollo, en diferentes etapas diacrónicas a lo largo del tiempo, como a nivel particular, en el nivel sincrónico. Si uno quiere empezar a escribir un trabajo para la facultad, o decidirse qué color pintar la habitación, o elegir un determinado tema para presentar en un congreso, o elegir ir a tal o postularse a tal o cual entrevista de trabajo, uno tiene que poner un límite al pensamiento y al devaneo mental de que sí, que no, y a todas las elucubraciones que uno hace para poder calcular cierta anticipación de resultados. Pero para poder tomar la decisión hay que frenar con eso. Bueno, esas pérdidas narcisistas de algún modo son introducidas todas por la palabra, pero afectando totalmente al cuerpo. Es decir, no sirve de ninguna manera pensar en psicología, me parece, y es una opinión, ese ideal de separación de cuerpo y mente, o de somos una mente encerrada en un cuerpo. No, no, nuestro alma o nuestra mente también está en el cuerpo. Cuando alguien habla, de golpe nos conmueve y nos causa algo en el pecho, o se nos cierra el estómago de angustia cuando alguien dice algo que nos convoca o que nos toca en algún punto subjetivo. Es decir, en ese entrelazamiento entre lo psíquico y lo corporal que es imposible de deshacer, está todo el tiempo la teoría del psicoanálisis y también la teoría que le da relevancia a lo que sería lo pulsional. Lo pulsional es ese entrelazamiento irreversible entre la palabra y el cuerpo. Por eso nos atraen determinadas personas y no otras. Por eso determinadas personas nos son indiferentes y otras no. Por eso nos gusta el estilo de una persona y nos sentimos más identificados y otras no. Y todo eso tiene ecos en el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que dice el psicoanálisis? Que esos ecos corporales que se producen en nosotros a partir de los estímulos del ambiente y a partir de los estímulos internos son introducidos por un otro. Son introducidos por un otro porque quienes nos fueron criando fueron libidinizando y cargando libidinalmente, para pensarlo en términos más generales, fueron llenando de energía nuestro cuerpo, tanto a nivel literal, o sea, corporalmente, cuando se encargaron de nuestros cuidados, como al nivel de la palabra, al darnos un lugar subjetivo mejor o peor, y siempre diferente a cada persona y a cada ser humano a lo largo de su crianza. Entonces, en ese ser introducidos por el otro, los sujetos, cuando emergemos, todo ese proceso lo vivimos pasivamente, si se quiere, en lugar de objeto, es decir, somos introducidos por el otro a un mundo pulsional, simbólico y de lenguaje, y eso lo vivimos un tanto como objetos, porque no tenemos mucha elección de quiénes nos criaron, de cómo lo hicieron, ni siquiera de nuestro nombre. Ya desde ese punto el sujeto es nombrado por el otro. ¿Por qué recalco esto en relación a que la verdad subjetiva para el psicoanálisis es en términos de ficción? Porque en la medida en que somos introducidos por el otro y vivimos ese proceso pasivamente, y es un proceso cultural, simbólico y sobre todo de lenguaje, de palabra, ese atravesamiento por la palabra da determinadas coordenadas de cómo se estructura nuestro aparato psíquico. La matriz por la que se estructura nuestro aparato psíquico es una matriz de palabra, es una matriz simbólica. Entonces, es porque el medio que tiene para trabajar el aparato psíquico, el vehículo que utiliza el aparato psíquico para poder tramitar las energías es de palabra,
que nuestra verdad va a ser una metáfora. Porque nuestro aparato psíquico, dice el psicoanálisis, se estructura en términos de lenguaje, bajo la forma del lenguaje. Yo me lo imagino como si tuviésemos una red energética que nos atraviesa todo el cuerpo y que por esa red la energía circula a través de palabras. Es decir, hay determinada palabra que alguien nos puede decir y nos puede dejar fríos. Hay determinada palabra que alguien nos puede decir y nos puede atraer. Hay determinada palabra que podemos escuchar y nos puede interesar, otra que no. Entonces, para el psicoanálisis, como en todas nuestras subjetividades de palabras, es que nuestra verdad se estructura bajo la forma de una metáfora y también bajo la forma del lenguaje. Entonces, va a haber algunas determinadas estructuras fundamentales de la personalidad de cada persona y de cada ser humano en particular que tienen que ver con esas condiciones y con toda esa serie de significantes y de lugar subjetivo que le fue dado por ese otro. Ese otro es el otro del lenguaje, es el otro que le brindó determinadas palabras y determinado lugar subjetivo, de deseo o de no deseo, de buen trato o de mal trato. No quiero caer en lo binario, pero es más fácil ejemplificarlo. En cada sujeto fueron diferentes las condiciones a las que fue recibido y en las que fue alojado. Y a partir de esas condiciones, que no quedan totalmente del lado de lo ambiental, es decir, no son todo lo que para el psicoanálisis determina la personalidad, el carácter y la tendencia a sintomatizar de determinada manera de un sujeto, porque también habría algo de herencia y algo que escapa a lo meramente ambiental y a lo meramente de la experiencia del sujeto. Pero todas esas cuestiones son rasgos que el psicoanálisis le da una preponderancia muy especial y muy importante a la hora de buscar las causas de por qué una persona a lo largo de su vida repite determinadas situaciones, repite determinadas escenas y ya se plantean esos términos, situaciones, escenas, es todo del orden de lo ficcional y de la metáfora. Por eso el síntoma tiene una estructura de metáfora y se lo puede descifrar. Por eso un acto que parece no tener sentido a nivel de la conciencia se lo puede descifrar y se lo puede repreguntar bajo la luz o bajo la posible óptica de qué significaría eso a la luz de otra escena, que sería la escena de lo inconsciente. Por ejemplo, alguien que siempre llega tarde a esas oportunidades que son importantes para esa persona. Por ejemplo, alguien que se le pasa un determinado aniversario y ahí habría una manifestación de lo inconsciente en que en realidad tal vez no quiera tanto recordar ese aniversario. Pero a lo que voy es que se trata de diferentes posiciones subjetivas que para el psicoanálisis pueden o no traer, según cada sujeto, determinados síntomas y malestares, o al contrario, habría para el psicoanálisis determinadas condiciones que más o menos pueden esclarecerse bajo las cuales o en las cuales un sujeto puede de alguna manera ir hacia adelante, en el sentido de no repetir siempre las mismas determinaciones que de algún modo forman su estructura o, dicho en términos psicoanalíticos, su fantasma fundamental, que es ese lugar que le fue dado por el otro y al cual uno advino como objeto, y del que nadie se puede zafar demasiado porque es la manera según la cual, para el psicoanálisis, nos constituimos como sujetos. Entonces, volviendo, un síntoma tiene estructura de metáfora y es siempre una metáfora que uno puede interpretar como por ahí en alguna novela se ve o se puede graficar o verificar. Se me viene justo a la mente, porque vi hace poco esa película, la película del Guasón, que es un villano y que quién es esa persona de adulto tiene que ver con vivencias que le pasaron en su pasado y en su infancia. Es decir, hay cierta contestación, no en un modo directo o diametralmente opuesto, que si alguien lo trata mal después va a ser una persona mala, no quiero decir eso, pero sino que quien es ese sujeto de adulto tiene que ver en algún punto con el lugar que le fue dado por el otro en su infancia, por quien lo alojó en su emergencia como sujeto, cuando advino como sujeto. Y también ese advenir o no como sujeto, o con qué estructura psíquica adviene un sujeto, tiene que ver para el psicoanálisis con ese lugar que le fue dado por el otro
y con cómo ese sujeto se fue posicionando subjetivamente en relación al otro. El otro adquiere esa importancia preponderante porque es el que introduce al sujeto a la dimensión del lenguaje y es el que a partir de determinadas operaciones va a poder constituir de a poco esa subjetividad que está emergiendo y que termina por consolidarse con determinadas características. Por eso es que el psicoanálisis interpreta y trabaja con la palabra y se vale de la asociación libre, porque el síntoma para el psicoanálisis y el malestar subjetivo se trata hablando, porque estamos hechos de palabras y de lenguaje, porque un síntoma está escrito y por eso al hablar se lo lee. Lo que se lee es el síntoma hablando en el sujeto. No es que se lea al sujeto como una unidad, sino que se lee una otra cosa que habla en él, algo más que habla en nosotros, que proviene de una otra escena, una escena que nos sobredetermina como sujetos. Se lee el síntoma en el discurso del sujeto. Lo que habla muchas veces es el síntoma. De ahí que en las infinitas posibilidades que tiene uno de tomar la palabra en tal o cual sentido y sacando tal o cual tema en tal o cual sentido, uno haga un recorte. Para el psicoanálisis, ya en la emergencia, es decir, en que surjan determinadas palabras y no otras, hay un recorte que el sujeto hace en el lenguaje que ya habla de su posición subjetiva. Por eso en lo aleatorio y en lo azaroso no hay ni aleatoriedad ni azar para el psicoanálisis. Eso no existe porque precisamente estamos hechos de palabras y ya en la toma de la palabra hay un recorte. Esa es un poco la tesis del psicoanálisis, que dice que el sujeto no puede hablar de nada que no sea particular y que no termine por denotar su relación al lenguaje, cómo se inscribe en eso que es el lenguaje y que lo sobredetermina, con sus coordenadas de palabras propias y particulares, con esas cosas que le dijeron solo a él o a ella y con ese lugar que le dieron solo a él o a ella en determinadas situaciones. Entonces el sujeto no habla sino de su síntoma. De ahí también el problema de interpretar la obra de un autor, por ejemplo, para el psicoanálisis, que necesariamente, según esta tesis, va a decir que la obra de una determinada persona siempre dice algo de la persona del autor, porque siguiendo esa tesis, por más que la obra exceda al autor, siempre el enunciado habla del enunciatario y va más allá de la enunciación. Es decir, lo que yo quiero decir a veces no es lo que termino diciendo. ¿Y qué dice el psicoanálisis? Lo que vale es lo que uno termina diciendo, lo que vale es el enunciado. Más allá de mi voluntad de enunciación, de lo que yo quise o quería decir, el psicoanálisis se queda con el producto, con el resultado, porque es como si una energía fuese recorriendo toda una serie de canales y de golpe cae en esos canales o en esos lugares del canal o en esas vertientes del canal que vendrían a ser las palabras y que de algún modo terminan siendo el vehículo que termina formalizando una construcción discursiva que va más allá de lo que uno quiso decir y lo que vale es lo que salió. Entonces, lo que una persona diga va a tener siempre que ver con quién esa persona es. Con quién esa persona es en el sentido de sus determinaciones de personalidad y de lo inconsciente. Entonces, podríamos pensar, ¿qué dice de Freud que haya creado el psicoanálisis? Bueno, hay toda una serie de interpretaciones, como con muchos autores se relacionan los contenidos de su obra con quienes ellos fueron a nivel subjetivo, a nivel personal y con las vivencias que tuvieron en su vida. Y muchas veces eso es lo que nos gusta de leer una biografía o de leer la obra de un autor. Ver en qué partes nos encontramos con ellos en su punto más íntimo o en su punto más fundamental de seres humanos. Entonces, lo último, para redondear, es agregar que el inconsciente, al contrario de como se lo suele pensar, y que por ahí es una interpretación más ligada a la enseñanza y la obra de Freud, no es un lugar profundo al que hay que acceder y al que es difícil llegar, sino que al hablar está todo el tiempo. Es como si no eligiésemos tanto de lo que hablamos, y tampoco el sentido en el que lo hacemos ni los contenidos de los temas. Cuando van saliendo en la mera asociación libre, se va determinando y decantando determinada posición del sujeto. Y después van a estar las formaciones del inconsciente, que serían la vía de acceso predilecta para acceder a lo inconsciente, dentro de las cuales Freud ya elegía el sueño como la vía regia,
para ver un poco cómo se está escenificando la trama inconsciente de cada sujeto. Creo, y es una postura personal de lo que uno va estudiando, que en los sueños, además de que está una realización de deseo enmascarada, también hay muchas veces una escenificación de qué es lo que está pasando en esa trama inconsciente del sujeto. Da una escena que siempre es a interpretar y que, como toda escena, tiene elementos difusos y elementos más claros que pueden engañar y que pueden solaparse unas con otras, cuál es la más importante y cuál es la menos importante o qué quieren decir. Pero en esa teoría del psicoanálisis, de que la mera emergencia de un determinado significante, una determinada palabra, es decir, en la mera aparición de un elemento y no de otro en un sueño, ya están esos elementos que conforman la trama de lo inconsciente actual de ese sujeto, es decir, cómo en ese momento o qué significantes y qué palabras están un poco protagonizando la trama inconsciente de ese momento del sujeto que está soñando eso y no otra cosa, con esas palabras y no con otras, porque cuando uno va a narrar un sueño aparecen determinadas palabras y no otras, que me parece que también, además de ser una realización de deseo, son cierta escenificación de eso inconsciente de ese momento. Entonces, para concluir un poco la conclusión, es que para el psicoanálisis nuestra mente trabaja con palabras y nuestra subjetividad por entero está atravesada por el lenguaje, por el significante, y es por eso que nuestra verdad se estructura bajo la forma del lenguaje y bajo la forma de ficción, y está la posibilidad de metaforizar, y de hecho a nivel subjetividad somos en un punto una metáfora, y por eso se puede interpretar metafóricamente un síntoma y preguntarle a alguien que tiene una determinada conducta sintomática, qué es lo que esa conducta sintomática quiere decir en relación a otra escena. Es decir, hay determinados actos que pueden aparecer sin sentido para la vida cotidiana y para lo consciente, pero que para una otra escena pueden querer decir algo. Por ejemplo, hay un mareo después de una determinada reunión familiar o de un determinado encuentro con algún personaje de la vida de un sujeto y hay un dolor de cabeza. Entonces, eso así de la nada no tiene nada que ver con nada, pero sin embargo, preguntarle al sujeto qué le causó dolor de cabeza, qué es lo que lo marea de esa persona o de esa reunión, o qué es lo que le licúa la energía de esos encuentros, puede adquirir una interpretación secundaria que viene a ser la interpretación de una otra escena de la que el psicoanálisis se sirve para poder interpretar y descifrar metafóricamente un síntoma y relacionarla a esa verdad de ficción, entendiendo siempre que esas palabras son una selección particular, personal, única y subjetiva de cada persona, y que en eso que aparece ya hay un aparece eso y no otra cosa. Desde ahí la tesis de que un sujeto cuando habla no habla sino de su síntoma, de aquello que le hace ruido y de aquello que lo divide. Y eso que lo divide y que le hace síntoma se estructura en términos de palabra, de metáfora y de ficción. Bueno, espero que haya estado más o menos entretenido. Es siempre una interpretación. Un saludo grande y hasta la próxima. You might be a redneck. 1, 2, 3. Okay, boys.